Hoy es tiempo de actualidad internacional aquí en la 92.9. Bueno, Argentina está viviendo un intenso mes con nombramientos luego de que el presidente Alberto Fernández diera a conocer a su tercer ministro de Economía en solo semanas. Mientras en Estados Unidos sigue la investigación parlamentaria por el asalto al Capitolio, esto con el expresidente Donald Trump deslizando una posible nueva candidatura en 2024. Bueno, y en Perú, Pedro Castillo acaba de cumplir su primer año como presidente, aunque enfrentado a un tercer intento de destitución en su contra. Bueno, noticias que vamos a analizar junto a Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC, y recordemos también ex embajador en varios países, entre ellos Rusia y Ucrania. Muy buenos días, Pablo, como siempre, un gusto tenerte acá en el Mostrador de la Clave. Buenos días, Macarena, encantado de saludarte. Igualmente, estoy con Roberto Bruna a mi lado en esta mañana de lunes. Hola, Roberto. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te parece empezamos mirando al otro lado de la cordillera? ¿Cómo podemos leer esta nominación de un tercer ministro de Economía en solo semanas? Decisión del presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es la lectura que puedes compartirnos? Argentina está viviendo una profunda crisis económica y política. Las diferencias dentro del partido de gobierno, de todas las fracciones peronistas, podríamos decir, que se explicitan en las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, han significado que, sumado a la situación económica y al manejo económico del país, han significado que haya una profunda crisis, de la cual es muy difícil salir, y ellos están pensando también que el próximo año van a haber elecciones. Creo que el nombramiento del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa, un peronista moderado que ya había perdido quizás el poder de ser candidato en las próximas elecciones, dada la conformación del poder que estaba en Argentina, lo han resucitado, lo han sacado de la Cámara y lo han puesto al frente de un triministerio o 4 ministerios con el objeto de superar esta crisis económica que tiene un factor cambiario importante. Hay una situación para la agricultura también de mucha dificultad en cuanto al valor del dólar, que han tenido que hacer algunos ajustes en cuanto a ese valor especial para la agricultura y las exportaciones. Argentina es un país muy rico, como todos sabemos, unas potencialidades muy grandes que podría incluso haber aprovechado mucho hoy día en cuanto a sus exportaciones agrícolas de cara a lo que está sufriendo el sistema internacional por la falta de provisión de granos desde Ucrania, el principal proveedor de Europa. Pero está embotellado en una crisis política muy grande que hace muy difícil que pueda cumplir un rol de esa naturaleza. Y en esa misma lógica, exigirle actuar a un superministro, como se le ha llamado, porque tiene a su haber una cantidad de trabajo, por decirlo muy en simple, ¿cuáles son las expectativas de que se pueda cumplir, o esto puede ser un quiebre político que genere un movimiento mayor, digamos, en las relaciones de la presidencia y vicepresidencia de Argentina? Sí, yo creo que algunos lo dicen y yo acabo de estar allá, estuve conversando con alguna gente y yo creo que están más allá de sus pretensiones electorales del gobierno y de mostrar alguna unidad. Yo creo que están tratando de contener a la calle. Me da la impresión a mí que los piquetes pueden transformarse en demostraciones importantes y podrían llevar en una deriva de inestabilidad argentina muy peligroso. Quizás juega a su favor que la oposición presenta también diferentes candidatos y no está muy unida en cuanto a quién va a ser el que los va a representar. Pero creo que Argentina, como otros países de la región, están viviendo un cambio epocal muy importante que se expresa en la política, en el cambio generacional, en lo que fuera el periodismo tradicional. Yo creo que el peronismo está un poco alicaído en cuanto a vigorizarse de cara a las nuevas generaciones. Y creo que por ahí la base de sustentabilidad de los sindicatos, de los movimientos sociales se ve muy resentido, y creo que por ahí puede encontrarse quizás el problema mayor de que está enfrentando en este momento. Por el otro lado, la situación económica, las negociaciones con el Fondo Monetario es la que también quiebran la unidad en el gobierno. Todos sabemos que
tema del Fondo Monetario Internacional y de la ortodoxia económica es un tema que no le ha acomodado nunca al kirchnerismo principalmente, que está en el corazón del gobierno. O sea, por ello esa negociación con el Fondo Monetario no debería existir. Y tenemos hoy día en Argentina una economía informal, una clase media que era lo que caracterizaba a Argentina como sociedad muy empobrecida. Yo veo como, me permito decirlo, que veo a un gobierno hablándole a la clase media, pero la clase media es una clase media empobrecida, son pobres. Yo creo que hoy día no llegan a fin de mes. Entonces, el tema ahí es de conducción y a su vez de ortodoxia económica, que tienen que aplicar algunas normas que no son muy populares, pero que tendrían que ver con el futuro de Argentina como tal, en un país estable, un país de clase media, un país que pueda conducirse por la senda del desarrollo. O sea, habría que temperar las visiones del cambio por el cambio, habría que mirar un poco lo que está pasando en otras partes, que es una discusión muy grande, que es en lo que se refiere a cómo, qué papel juegan los líderes en este mundo tan cambiante y en este cambio epocal que les señalaba yo al inicio. Son las 9:52, estamos conversando hasta ahora con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC. En honor al tiempo nos vamos a mover a otro país vecino. Roberto. Sí, Pablo te llevaba con nuestros vecinos del norte. En Perú tenemos 5 investigaciones en curso abiertas contra el presidente Castillo. No termina de cumplir un año en el cargo y lo acaba de cumplir, de hecho. Claro, y ahora creo que se abre además un tercer proceso de vacancia, digamos de destitución. Pablo, Castillo, ¿pasa agosto? Bueno, la información que se daba era que no pasaba el 28 de julio, que era el día donde iba a cumplir un año en el poder. Es bien difícil predecir porque cuál sería la consecuencia de la salida de Castillo. Y por ahí es donde hay que encontrar un poco las respuestas, porque vimos que Castillo llegó al poder fortalecido por el hecho de que la mayoría de la población no quiso a Keiko Fujimori, que representaba un poco alguna reminiscencia de la dictadura de su padre y de actos que no se condecían con lo que es el ejercicio democrático. Pero hemos caído en una espiral de inestabilidad en cuanto a la conducción del gobierno en Perú, que hace muy difícil presagiar quién lo reemplazaría, porque los gobiernos de transición también se cansan. Yo creo que el país está cansado en cuanto a la transición, en cuanto a la corrupción, en cuanto a los arreglos políticos dentro del Congreso. O sea, quizás si saliera Castillo apagado por la corrupción y por una acusación constitucional que está en curso, lo más probable es que más allá de los resortes constitucionales o de la rigor de la Constitución, la salida tenga que ser llamar a elecciones en Perú, buscar un mecanismo de reforma para que se puedan llamar a elecciones y no a reemplazos de asignación. Que sean, de reemplazo en la cocina, como diríamos entre comillas. O sea, ordenar lo desordenado parece ser hoy día el lema en América Latina, tanto en Perú, en Argentina, y que no nos escapa tampoco a nosotros, en Brasil, en Colombia, donde las expectativas también están por un cambio, y un cambio que pareciera ser que iría más en orden que en Perú. Por eso creo que la calle, en lo que el papel que juega la calle, o sea, la presión de los ciudadanos en Argentina, quizás no es la misma la que está jugando en el Perú, por la conformación de las sociedades, pero al final del día la consulta popular es la que va a primar en estos momentos donde la transición desde los viejos parámetros hacia un nuevo orden que también nos salpica, no con tanta rigor como se está tratando de discutir en Europa. ¿Cuál es el nuevo orden? ¿Cómo se ordena lo desordenado, como decía yo? Creo que aquí en América Latina nos falta un poco una discusión más serena en cuanto a cuáles son las prioridades de América Latina. Si la prioridad de América Latina hoy día es la democracia, tenemos que corresponder a ese compromiso. Y las últimas actuaciones internacionales de América Latina con respecto a eso no han sido muy categóricas en lo que se refiere al momento democrático de América Latina. Tampoco del momento democrático quizás de los Estados Unidos, como dijiste tú en los titulares, sí, porque creo que es donde está la discusión más fuerte de cómo va a conducir
sigue, con respecto a las investigaciones de lo que sucedió al asalto al Capitolio. El Capitolio. Creo que por ahí hubo una elección la figura de Biden tampoco está muy robusta hoy día de cara a lo que está sucediendo en el mundo, porque las salidas a la guerra, las salidas al enfrentamiento con China, las salidas a cómo conducir el nuevo orden internacional y hasta dónde vamos a llegar con respecto a este desorden del sistema, y buscar más homogeneidad en cuanto a enfrentar los grandes desafíos de la población en general y de la democracia. Creo que es un compromiso de todos. Y ahí América Latina yo creo que está un poco al debe. No, claro, y ahí se instala esta necesidad de tener a la vista el compromiso con la democracia como el desde basal, para mí al menos, ¿no? Ahí me gustaría dedicar los últimos minutos, ya lo deslizaste, a mirar hacia Estados Unidos, mientras se sigue la investigación parlamentaria por el asalto al Capitolio. ¿Qué hay de esta posibilidad de que Donald Trump sea candidato a la presidencia en el 2024? ¿Hay alguien del Partido Republicano que también le pueda hacer un contrapeso como un buen rival, digamos? Bueno, esa es la discusión que hay hoy día y sorpresivamente encuentro que se ha expandido esa discusión. Y tiene más bases que podría tener él un contendor fuerte, que es el gobernador de la Florida, que es DeSantis, que en la medida que van recibiendo apoyo y apoyos de las nuevas generaciones, sobre todo, se van entusiasmando. Yo personalmente creo que Estados Unidos obviamente que necesita un posicionamiento más homogéneo, porque se está viendo mucha balcanización en cuanto a las posiciones de los estados, en cuanto a la libertad personal, en cuanto a la regulación de la actividad pública, de la actividad privada. Creo que los Estados Unidos está viviendo una situación bastante inconfortable, donde hay estados donde la regulación es muy distinta a la otra, y la inmigración interna, por ejemplo, hacia California, donde las regulaciones son distintas que en la Florida o que en Texas, también está recibiendo un flujo migratorio importante de los propios americanos, o quienes han elegido Estados Unidos como su hogar, de moverse hacia allá por problemas de regulación o de libertad personal en cuanto a las reglamentaciones que existen. Estados Unidos está viviendo un problema serio en cuanto al ciclo de la democracia representativa, y también está viviendo un problema serio en cuanto a la movilización social y en cuanto a la regulación y la libertad personal. Creo que eso irradia hacia los sectores más cercanos geográficamente, y de los cuales ellos están más involucrados en lo que se refiere a los grandes temas de la seguridad, los temas económicos, comerciales y los temas del desarrollo en general. Yo creo que el cambio climático, por ejemplo, las nuevas generaciones es un tema prioritario, y América Latina no escapa de eso, y nosotros en Chile el tema del cambio generacional se está viendo muy fuerte, y ese cambio generacional se está viendo muy fuerte. No tiene que ser motivo de enfrentamiento, sino que tiene que ser motivo de tratamiento hegemónico, y las políticas exteriores de los países, en este caso Estados Unidos estamos hablando, y de los países de América Latina, tienen que buscar una visión más homogénea de país. Hay que entender un poco más los códigos que están imperando en el sistema internacional, y hacia dónde va el sistema y hacia dónde va el mundo. Entonces el mundo es si va a un mundo de confrontación o un mundo de colaboración. Anoche un periodista me llamó la atención que dijo que por primera vez él sentía, y yo coincido con eso, sentía que se estaba hablando mucho de cosas sobre la democracia, sobre el desarrollo económico, sobre políticas migratorias, sobre el cambio climático, y a lo mejor estamos a punto de que se detone intencionalmente o por situaciones incontrolables una guerra mundial, una confrontación mundial. Vimos lo que es este viaje de la tercera persona más poderosa de los Estados Unidos al Asia Pacífico, demostrando el interés de los Estados Unidos de poder buscar ahí caminos de cooperación y contención a China. ¿Cuál ha sido la reacción ahí? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra que está teniendo la guerra ruso-ucraniana en Europa? Lo que puede ser el día de mañana una confrontación, ojalá no bélica, espero que no, creo que la razón va a imperar, en el área del Asia-Pacífico, donde también nosotros somos parte de la cuenca. Entonces hay un tema de desafío de proteger lo que tenemos, colaborar, coordinar y ojalá presidir alguna posición que pudiera ubicarnos
en la discusión de la agenda mundial a América Latina como tal, y no desaparecer del mapa como parece ser la tendencia cuando vienen estas reuniones colectivas internacionales, donde el rol de América Latina y el nombre de América Latina cada vez es más escaso y aparece menos. Claro, se hace más frágil ahí. Es bien interesante y nos faltaría programa para analizar todas las cosas que reflexionaste al final. Esto de aprender también a trabajar con nuevos códigos, a leerlos, a integrarlos, eso me parece fundamental. Es como cuando uno se va quedando lejos o desconectado, me decía Roberto cuando estábamos escuchando hace unos minutos de Dua Lipa y me decía, hoy me siento tan desconectado de las músicas nuevas. Bueno, claro, nos pasa también en todo orden de cosas, ¿no? En la política también, cuando aparecen nuevos actores en el tablero, con nuevas propuestas, con nuevas maneras de entender las cosas, y ahí yo también me quedo con la idea de este compromiso con la democracia, y mientras uno te escucha, si seguimos ahí en la cultura pop, nos pasa un poco de esto de Mafalda, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar. Eso me pasa cuando uno escucha ya ver el tablero completo, pero bueno, siempre es un poquito más ligero al escucharte, Pablo, así que muchas gracias por esta conversación de lunes. Gracias a ti, Magdalena, Roberto, encantado. Seguiremos conversando en otro momento. Bajaremos a los temas más específicos, pero hoy día hablamos bastante. Gracias. Sí, como siempre, un gusto escucharte. Que tengas un buen lunes. Chao, Pablo. Gracias, adiós. Bueno, y nos pasamos 2 minutos del programa, pero valía la pena, me parece, ¿no? Sí, así que, bueno, agradecerte, Roberto, por este inicio de semana, de mes, un mes difícil, agosto, ¿no? Empiezan ahí los memes con que hay que pasar agosto. Sí. Se acabó ese julio eterno. Pero bueno, nos escuchamos mañana a partir de las 8 en punto aquí en el Mostrador en La Clave. Como siempre, la invitación es que sigan en la compañía de Radio La Clave a través de la 92.9 y radiolaclave.cl. A eso de las 11:30, una nueva sesión de Emprender es Clave. Siempre buena programación aquí en la 92.9. Buenos días para todas y todos. Buenos días, Roberto. Buenos días, Magdalena. Cuando eres socio de Copeuch, se nota. Y conoce los programas especiales de titulación en Sociología, Psicología y Cine en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo. Presentaron El Mostrador en La Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en La Clave. El Mostrador en La Clave. Quédate en la 92.9. Radio La Clave.